con Talleres en la jornada de ayer. Empate sin goles ante Tigre en un encuentro donde no repitió equipo, pero casi. La línea de 5/3 centrales ha llegado para quedarse. Creo que por características, por necesidad. ¿Usted dice que la va a cambiar? Se va Santi Fernández. Pero lo tiene a Gut. Uy. Catalán, Gut y Palomino. ¿Usted confía en esos tres? Yo creo que a Talleres no le queda otra que confiar en lo que tenga en el fondo. Orden y progreso. Sí, sobre todas las cosas, en ese caso, y con Gut levantando la bandera justamente de Brasil. Lo decíamos la semana pasada cuando analizábamos un poco en los últimos programas a Talleres después de lo que había sido la derrota contra Riestra, que a mí la línea de 5 me parecía que era un ecosistema por necesidad, por contexto y por perfil de sus jugadores que le caía a la medida a esta actualidad de Talleres. Bueno, Tevez lo ha leído de esa manera, o por lo menos en los últimos encuentros. No pudo repetir el equipo porque Navarro, después de eliminatorias, llegaba sin tanto descanso. Báez, él había hecho referencia a que estaba a un nivel bastante similar al del venezolano y en definitiva terminó siendo una pieza importante para un Talleres que mejoró en el último tiempo. Creo que en parte con la continuidad de ciertos jugadores, creo que están jugando los que mejor están. Después, si el nivel es alto, bajo o regular, puede ser otra cosa, pero dentro de todo son los que mejor están en el plantel. Y con un equipo que desde esa continuidad de a poquito va ganando confianza. Sigue con el problema que mantiene de un tiempo a esta parte, que es la definición. Los goles no los encuentra, los busca, a veces los postes le dicen que no. Yo no creo que la mejora de Talleres haya sido abismal en cuanto al juego ofensivo. Sí patea un poquito más al arco, entonces eso nos entrega como una especie de engaño, decir, che, está jugando bien, patea al arco, que ya es un detalle no menor, pero hace 6 partidos que no convierte, 6 partidos que no gana, y si bien el encuentro contra Tigre te termina dando un pequeño tamaño de oxígeno como para respirar, no termina de convencer. A mí hay algunos aspectos que me parecen positivos. El problema más grande es que no hace goles. Sí. Y ese es un problema demasiado grande para el momento de Talleres. El tema es ver qué convence, ¿no? Y cuáles son las aspiraciones que uno puede tener ante un equipo que ganó solamente 4 partidos en el fútbol argentino. O 4 partidos en el año. No, Talleres en el año con los 2 de Libertadores. 3 detalles sobre eso. Sí. Talleres ganó 3 partidos. Es el equipo que menos partidos ganó de los 30 en el torneo local en lo que va de 2025. Porque justamente ese dato hace explicar de las pretensiones que uno puede tener de un Talleres. Totalmente. Es cierto que no ganó, que no convierte hace mucho tiempo, pero también es cierto, mirando el vaso medio lleno, de que después de una derrota, por lo menos tenés que empatar. Sí. Y en base a eso trabajar en lo que va a ser un nuevo desafío de visitante, el mayor, ante Rosario Central el domingo. Pero me parece que si algo vimos de lo bueno que pudo haber tenido este Talleres de Tevez, es una solidez defensiva que ayer sí la tuvo. Palomino se encargó de que Romero la pase mal en el primer tiempo. Igual podría haber sido amonestado por 2, ¿eh? Para mí estuvo permisivo con Palomino. Sí, bueno, pero entendió cómo estaba haciendo el partido, entendió que Zunino, no sé si por jerarquía o que al tucumano le tuvo algo de misericordia, que él no se la tuvo al Rulo Romero. Nacho Russo estuvo desaparecido. Es cierto que la capacidad ofensiva de Tigre viene mermando, pero me parece que en el medio campo se empieza a explicar también, no sé si lo mejor de Talleres, pero sí que en el hecho de saltear líneas, parece loco lo que voy a decir, el medio campo fue vital, porque Ortegoza, en un posicionamiento alto, todos entendieron que jugando para Girotti quizás se facilita un poco la cosa. Estuvo más cerca Girotti del área que otras veces. Y Girotti tuvo un solo remate al arco, ¿no? Que fue esa volea que la manda arriba del travesaño. Pero jugaba muchos. Tiene un cabezazo en el primer tiempo. Es cierto. Sí, un cabezazo que se va al palo, la quiere cruzar y estuvo cerca. Pero me parece que entendió más lo de jugar a la segunda pelota con un Bota y un De Pietri desordenados positivamente. Sí. No se sabía por dónde jugaban, qué requería Talleres. Que Bota tenga una noche de estas, una noche más sacrificada, donde además de jugar a la pelota, entregue un poquito más cuando no la tenga. Lo hizo. De Pietri corrió todas las pelotas,
tuvo inteligencia en cuanto a conocer sus capacidades físicas, la jugada del palo. En otra situación, otro jugador con otra cabeza se tiraba y era roja para Lazo. Sí. Para mí no era roja. Bueno, había una cobertura por detrás de uno de los jugadores de Tigre. Bueno, justamente esa posibilidad de que no sea roja y reconociendo de Pietri que quien lo corría era Lazo y que no lo iba a alcanzar jamás, puso el cuerpo fuerte, siguió corriendo y probó en lo que, bueno, tuvo mala suerte, la pelota pegó en el palo. Pero el partido de Ortegoza y Galarza, con intermitencia en cuanto al tránsito del balón, porque como digo, Talleres jugó a saltear líneas, fue importante para que el equipo se mantenga ahí y que Tigre no tenga tanto la pelota. Totalmente. A mí Galarza me parece que es el eslabón más flojo de todos estos intérpretes. Sí. Creo que es el primero que se puede caer del equipo si en algún momento quiere cambiar. Claramente a Galarza lo tiene por encima del resto, pero detalle no menor, llegó a la quinta amarilla y no va a estar presente contra Rosario Central. Y creo que ahí es una oportunidad para ver si puede, en ese eslabón un poquito más flojo, encontrar Talleres solidez en la mitad de la cancha, que bien hace Tommy referencia. ¿Joaquín Mosqueira? Bueno, a mí, según lo que me dicen por abajo, es que no le termina de convencer del todo Mosqueira a Tevez. ¿Fue Mosqueira el que le gritó Tevez, corre, que te sacó? Exactamente. Bueno, me había olvidado de ese detalle. Recordemos que Portilla tampoco va a estar todavía sancionado, o ya vuelve. No, vuelve para ese partido, ya vuelve. Bueno, no le queda otra que contagiarse del resto de sus compañeros. Venimos de una semana donde ya vamos a hablar de lo que fue la conferencia de André Fassi, donde fue criticado Tevez por estos 4 días de descanso y el énfasis se hizo en lo mental. Bueno, algo cambió. Yo no me voy a comer el cuento de que fueron 4 días para preparar lo mental. Fueron 4 días de descanso que fueron exagerados, pero se vio un cambio desde lo actitudinal por parte de los jugadores de Talleres y que claramente después termina repercutiendo en el trato con el balón y en la cantidad de chances que genera Talleres, que ayer mereció ganar. Sí, coincido, para mí ayer Talleres mereció ganar. Quedó, me parece injusto el empate para un Talleres que no jugó bien, pero que sí fue superior, entiendo que en todas las líneas, a Tigre. También hay que decirlo, por momentos Tigre, si apretaba un poquito más el acelerador, lo ganaba, ¿no? Porque Tigre también tuvo las suyas y Talleres también tuvo sus errores. Pero por lo menos este Talleres te dio algo. Yo creo que hoy, si le preguntás al hincha del Ateo de lunes cómo arranca la semana, y la arranca de una forma distinta porque entiende que ayer vio otra cosa en el equipo que se extrañaba de Talleres, que creo que fue lo último que vimos en ese partido con Independiente que ganó. Pero se vio tal vez actitud, tal vez un equipo más rebelde, que no seguía la misma sintonía y la monotonía de todos los fines de semana, sino que intentó algo más frente a un Tigre que es un equipo duro, no hay que decirlo, no es un rival accesible siempre, y más de local se vuelve un equipo complicado. Pero a mí personalmente Talleres me gustó, creo que hay muchos jugadores a destacar, ya lo vamos a hacer el 11 ideal del fútbol de Córdoba, que tiene a algún que otro jugador de la T y de forma merecida, porque más allá de que termine siendo empate, creo que la T se vuelve a Córdoba bastante alegre porque algo ha cambiado. Bueno, esta mañana también ha tenido libre Talleres. Bueno, la vuelta al viaje, qué sé yo. Un día por lo menos, sí, aparte semana larga. Pero el regenerativo, está bien, es semana larga, es verdad. Bueno, a ver, es algo normal, es distinto a los 4 días de descanso. Totalmente. Si vamos a línea por línea, bueno, Guido Herrera cumpliendo. Correcto. Sí, cuando tuvo que aparecer lo hizo. Sí, en la defensa, Shot bien, Catalán superlativo. Bueno. Fue muy importante lo de Catalán, cuando yo era uno de los que discutía y dudaba de cómo iba a volver. Parece que nunca se ausentó. Sí. No, es que el tiempo cuando pasa y vos volvés desde lo físico bien, después de una lesión de ligamentos, probablemente tus cualidades tarden en llegar, pero van a llegar, y que creo que en gran parte, si hay algo que ha mejorado Talleres en el último tiempo, y también desde postura, porque a mí una de las mejores cualidades que me parece que puede tener un equipo es saber sufrir, que en algún momento la vas a pasar mal y tener hombres que en definitiva pongan el pecho. Desde allí Talleres pasó de tener una saga central bastante joven con Good y con Fernández, a tener una saga central con experiencia, porque más allá de todo, Catalán es alguien que tiene batallas y muchas arriba, ni que hablar Palomino,
Y creo que en esos dos nombres, más la inclusión de un Santiago Fernández, que es el mejor del semestre, quizá el mejor del año en Talleres, le ha brindado un contexto positivo para que los errores que podía llegar a cometer Talleres en otra fase de su equipo se vean resguardados de otra manera. Creo que es una muy buena noticia la de Catalán, Fernández y Palomino, a la que habrá que estar atento en relación a esto que decía Ro, de lo que va a ser la convocatoria de Santiago Fernández al sub-20, que todavía, detalle, hay que tenerlo en cuenta, la lista que salió no es la oficial. ¿Es muy probable que esté? Sí, pero recién el jueves de esta semana se va a estar conociendo la lista oficial porque restan algunos nombres. Claro, y bueno, si seguimos repasando la defensa... Otra buena noticia, la de Gabriel Báez. Exactamente, lo salteamos a Palomino, de quien ya hablamos, y vamos con Gabriel Báez, que Rolo era fundamentalista de había Báez, levantado ante la alegría que tuve a ver. Estaba contenta con el partido de Báez. Podría quedar como una loca que tanto le he defendido en las últimas 5 o 6 semanas del partido con Godoy Cruz, que vengo molestando con Báez. Bueno, me dio la razón. Sí. No, yo pensé que era más algo en contra de Navarro y no también, a favor de Báez, pero me gusta que... Es que yo no sé si Navarro le queda bien el título de jugador tribunero, pero sí que lo mejor que vemos de Navarro son esas jugadas in extremis, son esas jugadas donde termina salvando en última instancia. Es más defensor que Báez. Pero a lo que voy, Báez no requirió eso ayer porque siempre sabía dónde estar parado. Ayer vi un orden en el carrilero izquierdo de Talleres que no lo vi en Navarro, y quizás esa sea la diferencia, de que cuando tenía posibilidad de ir al ataque estaba bien ubicado, de cuando tenía que defender también lo hacía, daba una mano para generar volumen en el mediocampo. Hizo un partido correctísimo Báez, que había jugado en su debut ante Godoy Cruz, creo, y luego no había tenido otra chance porque lo de Navarro, bueno, estaba siendo cumplidor y Báez todavía terminaba siendo un desconocido. Ayer me parece, si no es que le pelea palo a palo, que se ganó el lugar. Bueno, es que creo que el contexto y el perfil que tiene él es acorde justamente para Gabriel Báez, más que para Navarro, porque en esto que decías vos de las libertades de Pietri y de Bota, muchas veces ese sector, el extremo, no está ocupado con nadie, porque Navarro tiene la tendencia a ser un lateral más bajo. Porque esa es la naturaleza del venezolano. Sí. Báez tiene otra, y él, reconocido por él, que dijo, che, yo no defiendo también, lo mío es más en ataque. Bueno, creo que se notó. Sí, bueno, lo de Navarro, que quedó muy expuesto en el partido de la selección con Venezuela, en esa línea de 5, poco y nada de Navarro. Y en este caso Báez, que como vos decías, reconoció que fue una polémica cuando declara que siendo defensor le costaba defender, pero que si pasaba bien el ataque. Bueno, algo de razón nos dio con esta línea de 5. Después, bueno, cambia la historia si en algún momento Talleres necesita volver a la línea de 4, porque ahí entiendo que Navarro puede cumplir mejor esa función, pero en la línea de 5 me parece que ya está claro que Báez es el jugador que te sirve, es un jugador de línea de 5. Sí, me gusta esa descripción, y le cae bastante bien a Báez. El otro que lo vi poco participativo, no por falencias propias, ni porque él quería, tiene que ver con Augusto Schott. De un Talleres que con la libertad de Bota, que se tira hacia adentro, y de Pietri también, fue muy poco por ese sector, y ante una línea de 5 no darle vida a los carrileros a mí me parece un pecado capital. Después en el segundo tiempo sí tuvo participación y empezó a ser más importante Augusto, pero en la primera mitad era muy poco participativo. De hecho me fui a buscar las estadísticas y había sido con Girotti el jugador que menos pelotas había tocado en el primer tiempo, 17. Claro. Y vos, en equipos que usan carrileros, ¿qué decís? Juegan mucho porque van tirando y van ensanchando la cancha. Bueno, Talleres había volcado todo por el otro sector. Sí, lo cierto es que se encontró con un Catalán demasiado protagonista, y con que si Talleres atacaba con 4 hombres, ese cuarto que se sumaba a Bota de Pietri Girotti era Báez. Claro. Porque no es que directamente ocupaba la espalda de Pietri. Pietri por momentos aparecía por derecha, como en la jugada del contraataque que termina en el palo. Bota aparecía por el medio, tirado por izquierda. Girotti también por momentos salía del área. Era un desorden sincronizado donde se ocupaban todos los espacios, y por ahí una llegada de Schott era quizá demasiada gente, o lo encontraba priorizando el orden, sumado a esto de que Catalán también tomaba la lanza y encontraba los espacios para subir. Y no solamente Catalán, Santi Fernández también lo hizo. Esta vez le tocó ser más protagonista a Báez. Coincido que otra de las virtudes de Schott, por eso es el goleador de Talleres en el año, es pasar al ataque. Pero ayer no sé si termina siendo un defecto no hacerlo, sino que el partido ameritaba que no lo haga tanto. Pero es una característica que ya se vio con Riestra, Entonces,
quiero ver, son 2 partidos, no hay que sacar conclusiones o ser tan tajante, pero a mí ya me había quedado esa visión de un Schott poco participativo o incluso sin tanta libertad para pisar el área, que es algo que Talleres necesita, y que el otro día o en la jornada de ayer lo vi y me quedó eso resonando adentro de la cabeza. Me parece que puede ser un aspecto a ajustar. Quiero hablar acerca de las modificaciones. Lo de Palomino, claramente algo físico, y por eso el ingreso de Rodríguez. Después lo saca Bota, también creo que desde el cansancio y de lo que había dejado Bota, adentro Sequeira, que no desentonó tanto. Y los ingresos de Rick y Reynoso. A Reynoso le pusieron una lupa así, por lo menos en Twitter, diciendo de que el muchacho entró en otra sintonía. Sí, no entró bien, no entró al momento que te pedía Talleres con el ritmo que estaba jugando ya en el último tramo del partido. Uno entiende que, a ver, es un jugador que siento que entró para aguantar un empate, para aguantar la pelota, a ir por la victoria. Personalmente entiendo que Bebelo no entró en el ritmo que te pedía ese Talleres de buscar la victoria. Creo que buscaba Tevez quizá perfiles similares en los cambios, y por eso termina entrando Bebelo para jugar de Bota, si se quiere. Lo cierto es que ayer fue un brillante partido de Bota que también ayuda a dejar expuesto el mal ingreso de Manuel Reynoso. Bueno, también entró Rick. Sí, Rick lo hace por Galarza y Reynoso por Catalán. Así es. Bueno, esa línea de 4 que y lo de Sequeira, a eso quería volver. No sé si fue tan peligroso con la pelota en los pies, pero sí que manejó muy bien la pelota parada. Sí. Cosa que no estaba haciendo Talleres. Porque lo bueno de Bota, cada vez que tenía que ir a un córner, era no levantar el balón. Sí, quedaba a media altura. Y Sequeira entendiendo perfectamente cómo manejar la pelota parada, que puede ser otra arma en un partido cerrado, donde Tigre por ahí ya empezaba a encontrarle saborcito al empate. Y la última de Talleres fue ese centro Sequeira, cabezazo de Pietri y la que descuelga Zenobio por encima del travesaño. Entonces, también es bueno, no sé si medio función de mariscal de campo la de Sequeira, pero entró a lanzar y lo hizo bien. A lo Martín Gramática en Tampa Bay, el argentino en realidad era kicker, no era mariscal de campo, pero argentino pasado por la NFL. Si se tiene que quedar con algo positivo o negativo del empate de Talleres. Me quiero quedar con Federico Girotti, porque es un partido polémico para un 9, pero bueno. Personalmente me gustó Girotti, más allá de que no le llegaron muchas pelotas, creo que él las buscó. Lo que recién remarcábamos de Jara, bueno, en este caso lo remarco como algo positivo para Girotti, que más allá de que tal vez no estuvo tanto en contacto con una pelota, es un jugador que tiene confianza, que va a pelea, que lucha, y me parece que tuvo un partido correcto, y que es cuestión de que se destape Girotti y todo Talleres, porque ayer por momentos, viste, cuando ya decís, esto ya es directamente ¿qué más hago? Mala suerte, pero me quedo con el partido positivo de Federico Girotti. Hasselborn, ¿con qué se queda? Bueno, si no para no quedarme con Girotti, me quedo con De Pietri, con el partido Valentín De Pietri, jugando en una especie de punta de lanza, ¿no? Detrás de Girotti, y como digo, no limitándose a hacer la banda izquierda, sino por todo el frente de ataque, tomando más protagonismo, más responsabilidades y más compromiso con el ataque de la pelota. No que tenga un mal partido, desaparezca porque no le llegue el balón, sino ir a buscarlo, el compromiso para recuperar, entendiendo además un partido inteligente desde el posicionamiento. Me parece que tuvieron los delanteros de Talleres en este desorden, de saber ocupar los espacios. De Pietri fue fundamental en eso para ser justamente por capacidad, por velocidad, quien sea el que tenga la posibilidad de elegir el último espacio libre, quizás. Un Bota que conducía, un Girotti que marcaba el espacio en el área, De Pietri se movía para complementar el ataque, y fue clave el partido del tandilense para que Talleres sea peligroso. Yo, en líneas generales, creo que me voy a quedar con, bueno, más allá de la buena noticia de no estar en descenso, que me parece que es un punto inteligente o necesario, más que inteligente, en este caso, con el esquema y con los centrales. Hacía referencia a la humanidad de Catalán y de Palomino. Hay un montón de cosas que se controlan de manera distinta cuando hay experiencia. Después, si la jerarquía te parece que está a la altura o no, pueden ser cuestión de cada uno, algo individual. Pero cuando hay experiencia a la hora de bancar ciertos aspectos, me parece que sumado con el muy buen nivel y la juventud de ir a por todo de Fernández, me parece que es la mejor noticia que ha encontrado Tevez de un tiempo a esta parte. Hay que ver la situación de Palomino y qué va a pasar con Santi Fernández en el Mundial Sub-20, si es Gut el que se agrega.
hasta ahora me parece que desde allí Talleres ha construido y ha encontrado por lo menos un rinconcito de tranquilidad. Hay que mantener esa tranquilidad, cuando la encontrás creo que está allí, en esa saga central, en esos 3 zagueros centrales de Talleres.